Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios nos habla de diferentes formas. Hace poco hubo un temblor. Y ese temblor ha sido un llamamiento a las personas que se arrepientan de los malos caminos. Dios nos llama a diferentes circunstancias. Pensamos que somos autosuficientes, que podemos solucionarlo solos. Estamos equivocados muchas veces y pensamos así. Dios nos llama a través de las circunstancias. En los caminos de Dios es perfecto. Y no podemos decir, ya lo tengo todo o ya lo sé todo. Porque la Biblia esconde mucha sabiduría, muchos secretos. En la Biblia está la salvación, está sanidad, liberación del alma, medicina a nuestros huesos. Nuestro Dios es un Dios muy celoso. Él no quiere que estemos a medio tiempo o parcialmente. Quiere que a toda hora le llevemos en la mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. En todo tu momento. ¿Estás contento? Canta. ¿Estás triste? Ora. Si decimos que tenemos a Dios por Padre y nos acercamos por medio de Jesucristo, ¿cómo es un niño a su padre? Le pide, Padre, necesito galleta, necesito pan, necesito abrigo, necesito sustento, necesito una cama. Pues así también nosotros debemos ser con nuestro Padre Celestial. Él nos llama de diferentes formas. Por ejemplo, si una persona se aparta de Dios, Dios lo va a traer de diferentes circunstancias. De modo que mira los ojos al cielo y diga, te necesito, te he fallado. Y Dios, misericordioso que es, Él viene y nos perdona. Él está llamando constantemente. Dice, el que me ama, mi mandamiento guardará. Pero si no guardamos los mandamientos, ¿cómo podemos decir que le amamos? Jesucristo está velando por ti, porque si no fuera porque Dios nos protege, estaríamos en las manos del mundo y seríamos títeres en la mano del mundo. Pero Dios nos protege, siempre está con nosotros cuidándonos, pero el hombre que se pone rebelde muchas veces a la palabra de Dios. Y sigue llamando a nuestro Señor, dice, oye mi voz. Si oyeres la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Está también en los libros de la ley, en los libros de la Torá. Está en el Pentateuco, ¿no? Los 5 libros que fueron escritos por Moisés. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tienes un problema y ese problema te separa de Dios y Dios te dice, trae a mí tus problemas. Dios dice, ¿qué es lo que te aflige? Tráelo, camina en mis estatutos, camina en mis decretos, que son rectos y limpios. Dios no quiere un pedazo de nosotros nada más, quiere todo de nosotros. Por eso dice, amarás a Dios con todas tus fuerzas. ¿Es gravoso el mandamiento de Dios? No lo es. ¿Cuesta desprenderse de la carne? Sí, cuesta. ¿Es la batalla del día al día de cristiano desprenderse de la carne? Fácilmente podemos pecar. El rey Ezequías pecó, un gran hombre de Dios. El rey David pecó. Somos hombres, y Dios lo sabe en nuestra naturaleza que somos hombres, y dice, venid a mí. Dios es muy misericordioso.
Pero si dices, como pretexto, bueno, soy humano, todos cerramos, estás cerrando la puerta a Dios. No quieres que intervenga en tu vida. En la política está cerrando la puerta a Dios porque no quiere ya que la Biblia sea predicada en los colegios, no quiere que sea predicada en las universidades. Y la política está cerrando, la educación está cerrando la puerta, pues, ¿no?, a los jóvenes, a los niños, que conozcan de la palabra de Dios. Ahora nosotros preguntémonos, ¿de qué forma podemos ser piedra de tropiezo a otras personas? Nosotros también podemos ser piedra de tropiezo para que otros vengan al Evangelio. ¿De qué forma? Si no guardamos un buen testimonio como cristiano, somos piedra de tropiezo para que otros vengan, porque otros decir, cristiano, no quiero serlo. Para ser peor que un mundano, no. Tenemos que guardar nuestro testimonio. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, abre su corazón. ¿Qué es el corazón del hombre? Acá pues muchos identificamos que corazón significa sentimientos, que dice amor, ¿no? Pero en el hebreo, en el griego, el corazón significa tu integridad, tus pensamientos, tus emociones, tu modo de actuar. Eso significa corazón en el hebreo y en el griego. No solamente el corazón, después en la Biblia dice, es sentimiento, abarca todo. Santiago dice, ¿no? Si alguno se dice que es cristiano y no refrena su lengua, pues ¿cómo es que Dios habita en él? Si no nos amamos, dice el apóstol Juan. Si nosotros amamos unos a otros, tenemos que evitar la lengua mentirosa, como dice el apóstol Pedro. Con esa lengua podemos hacer mucho daño y también podemos adquirir la salvación. Cuando uno le dice, Señor, entra en mi vida, es para hacer los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Muchos cristianos lo dicen, entra en mi vida solamente como cumplido o como tradición. Pero cuando nosotros decimos, Señor, entra en nuestras vidas, significa gobierna en mi casa, gobierna en mi trabajo, gobierna en mi vida, gobierna en mi mente, en mis acciones, que te testifique como hijo de Dios, como cristiano. ¿No? Si nosotros cuando oramos, Señor, perdona nuestros pecados, entra en mi vida, tenemos que darle todo la casa a Dios y la casa de nuestra mente, de nuestro corazón. Y si tenemos algo en nosotros que se revela a ser cristianos, y a pesar que no lo queremos hacer, es porque el pecado está en nosotros. Como dice en Romanos 7. En Romanos 7 dice, pues me deleito en las cosas de Dios, pero hay una parte de mí que se rebela contra Dios. De modo que yo no quiero hacerlo, pero lo hago. Y con ello demuestro que el pecado está en mí. Podemos decir, alabar a Dios, pero puede haber cosas que te están impidiendo acercarte más a Dios. Y esas cosas están en tu mente, están en tu vida, está en tu ser. Por eso Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Cuando entregamos nuestra vida, abrimos la puerta al Señor Jesucristo, ¿le estamos dando la puerta que entre todo o solamente que entre, o le estamos dando la puerta que entre solamente unos pasos nada más?
¿Queremos ver obra de Dios en nuestras vidas? Abramos la puerta por completo y no solamente abramos la ventana. Si decimos, Señor, entra en mi vida, dejemos que entre a nuestra sala, a nuestra casa, y no solamente afuerita, en la puerta nada más. Dios pide una entrega total del hombre, y eso es el día a día. Es la batalla del día a día, porque angosto es la puerta de la salvación y ancha la puerta que lleva a la perdición. Dice, si alguien abre la puerta, abre el corazón, entrega todo de sí, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta parte es un poquito difícil de explicar, pero voy a explicar de la siguiente forma. El rey David tenía el Espíritu Santo y luego pecó por un descuido espiritual, por una pereza espiritual. Pues él ya no hacía las cosas como antes hacía las cosas del mundo. Él se perfilaba en ser pues un rey, pero no se dio cuenta de su pecado hasta que vino el profeta Natán y le dijo, y lo mismo somos nosotros, no nos damos cuenta de nuestro pecado hasta que la palabra nos confronta. El rey David pensaba que era un hombre de Dios, pero vino el profeta Natán y le dijo, tú eres ese impío. Y eso también nos puede pasar a nosotros, que pensemos que estamos en Cristo y nos demos con la sorpresa que la palabra después nos golpea. Por ejemplo, dice, ¿no? Entraré a él. Y luego el rey David se humilló ante Dios y lloró, dijo, dame tu Espíritu Santo. Está en Salmos. El rey David se humilló ante Dios y dijo, dame tu Espíritu Santo. Señor, tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Pues el rey David pecó y él no sabía que había pecado. Hasta que vino el profeta Natán y le dijo, ¿no? Tú eres aquella persona que pecó ante Dios. Hubo reyes en Israel, en Judá, que no sabían que habían pecado, y hubo un rey que no sabía que había pecado, hasta que encontró la ley escrita por Moisés, y se dio cuenta que había pecado contra Dios, y se arrepintió, y hizo que todo el pueblo se arrepintiese. Muchas veces podemos decir somos cristianos, pero tenemos que ser confrontados con la palabra si somos realmente cristianos, o estamos en una muerte espiritual o en una pereza espiritual. Dice, y el que abre su puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Tendrás Dios hablándote a tu ser. Vendrás a la palabra de Dios y Dios te hablará en su palabra. Él habla de diferentes formas. Como le dije en un inicio, puede hablar con temblor para llamar al pecador, a los cristianos con diferentes también circunstancias. Nos puede llamar de diferentes formas. A veces no sabemos si es una prueba o es un castigo. Porque Dios castiga a los hijos que se rebelan contra Él. ¿Para qué? Para que vuelvan y dejen entrar en su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Dios, una cosa es decir, yo sé de Jesucristo tal parábola, yo sé de Jesucristo tal, yo sé de Jesucristo tal, yo sé que la Biblia dice así. Otra cosa es decir, yo estoy en Cristo. Son dos cosas muy distintas.
Como dice Santiago, los demonios creen en Dios y tiemblan. En el versículo 19 leemos, hermanos, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Sé celoso en tu conducta, en tu forma de actuar. Mire que nada te manche. Cuida la lengua. Glorifica a Dios. Da testimonio con tu vida. Alaba a Dios. Ora a Dios. Dice, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Cuando dice arrepiéntate, cambia tu forma de ser, cambia tu forma de pensar, sígame, haz mis mandamientos. No somos perfectos, anhelamos la perfección, pero si nos entregamos a Jesucristo, Él nos perfeccionará hasta el día de la redención o el día que fallezcamos. Si decimos, Señor, mi vida está en tus manos, tú sabes hasta cuándo viviré. Tú sabes qué será de mí mañana. No, dice, yo reprendo y castigo. Muchos dicen, no, Dios no castiga a los cristianos. Claro que Dios castiga, y dice, castiga a los que aman. A fin de que alces la mirada y digas, necesito de Jesucristo. Y digas, necesito de Dios, del Dios viviente. Y Dios está llamando a tu corazón. Y dice, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ser, entrégate a mí. ¿Cuesta morir a la carne? Sí, cuesta morir a la carne. Pero es un aprendizaje día a día. No vamos a ser perfectos de la noche a la mañana. Morimos a la carne porque la palabra nos confronta y la palabra nos dice. Y dices, Señor, sí, escrito está. El rey David no sabía que había pecado hasta que el profeta lo confrontó. Y muchas veces el cristiano no sabe que ha pecado hasta que la palabra lo confronta. El que bebiera de esta agua vivirá. Nuestro Señor Jesucristo. Él también es Dios. Y la persona que está en un desierto, cuando le da un vaso de agua, se regocija. Igualito es el cristiano. Cuando goza un poco de Dios, piensa en un conformismo espiritual y no lo busca más. Porque Jesús es el pan de vida, es el agua de vida, sus palabras. Si no hacéis morir las cosas de la carne, pide auxilio a Jesucristo. Tal vez se necesita una obra milagrosa que te saque de un vicio. Porque la salvación es un milagro de nuestro Señor Jesucristo. La salvación no se compra. La salvación es un milagro. No nos conformemos con el vaso de agua nada más. Y después nos confiamos en un conformismo espiritual y regresamos al desierto. Después decimos, Señor, te necesito. Pero si queremos crecimiento espiritual, tenemos que hacer la palabra, ser hacedores de la palabra en crecimiento espiritual. ¿Estamos solos? No estamos solos. El Espíritu Santo nos ayuda, Jesucristo nos ayuda. De modo que Jesús siempre está dispuesto a ayudarnos. Él está en la puerta. Y si oyemos su voz, no endurezcamos vuestros corazones. Si le dejamos ingresar a nuestras vidas, a nuestra mente, a nuestro intelecto, a nuestras emociones, a nuestra fuerza de voluntad, y dejamos sacar todo lo que nos perturban, ira, contiendas,
enojos, disensiones, envidias, y damos que nuestra casa sea limpia en nuestro Señor, daremos muchos frutos y estaremos en las aguas de la santidad, caminando más hacia la santidad. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella se direcciona la vida, de ella toma rumbo nuestras vidas. Eres libre de decidir si mañana pecas o mañana te consagras más a Dios. Eres libre de decidir. Por eso dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella emana la vida. Jesucristo dijo, del corazón salen los malos deseos, los malos pensamientos. Si no puedes conquistar tu mente con tus propias fuerzas, porque eso tienes que hacerlo confesando a Jesucristo. ¿Tenemos problemas? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mis yugos, llevad mis mandamientos, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Son gravosos los mandamientos de nuestro Señor? No, tenemos que hacer morir a la carne. Y si vemos que algo se revela contra Dios en la carne, el pecado está morando en nosotros. Porque según el hombre interior me deleito, pero hay algo en mí, ¿no? Y es el pecado. Tenemos que pedir perdón a nuestro Señor Jesucristo. Te acusa la conciencia, pide perdón. Estás enfriándote, Señor, socorro. Puede venir tempestad en nuestras vidas, pero Jesucristo calma la tempestad. De modo que Jesucristo está llamando a más obreros, a más siervos, a más personas que den frutos. Y no solamente digamos yo, porque en el día del juicio se dirá por los frutos, y aquel que no hizo frutos será cortado y echado al fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. De modo que estamos llamados a dar frutos. Pero ¿cómo vamos a dar frutos si no morimos a la carne? Tenemos que morir a la carne, y es un trabajo diario de confesar nuestros pecados a nuestro Señor Jesucristo, y con que la palabra nos confronte. Pero muchos cristianos, cuando le confronta la palabra, dicen, no, mejor ya no vengo, mejor ya no leo. Pero es para nuestro bien, porque dice, ¿no? Apocalipsis 3:20 dice, 3:19, perdón. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Tenemos que cuidar que todo tiempo nuestras vestiduras sean blancas y no contaminarnos con el mundo. Dios está a las puertas, Jesucristo está a las puertas. Si hoy viniese, ¿cuál es nuestra condición ante Dios? Tenemos que estar celosos con nuestra salvación, con nuestras almas. Si hoy día, ahorita mismo viniese, ¿cuál es su situación ante Dios? Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Como le decía, hermanos, es muy distinto decir yo sé la Biblia, yo sé cantar, yo sé, podríamos decir de memoria tantos versículos. Pero una cosa es decir yo sé de Jesucristo, otra cosa es decir yo estoy en Cristo Jesús. Cuando el Padre me mira en mí a Jesucristo. Y soy una nueva criatura. ¿No? Es muy distinto decir yo sé de la Biblia, yo sé que la Biblia dice así, así, así. Y otra cosa es hacerlo, ser hacedor de la palabra. No somos perfectos, pero
pongamos nuestras cargas a nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, mis mandamientos, porque ligera es mi carga. Dice, ¿no? Y tendréis descanso para vuestras almas. Es a veces, ¿no? Cuando tenemos pruebas o situaciones, nos afanamos en ciertas cosas y olvidamos que podemos poner nuestras cargas en nuestro Señor Jesucristo. Y Él está atento a sus oídos, a nuestras súplicas, a nuestro clamor. Pero pensamos que podemos solucionar nuestros afanes y no entregamos nuestra carga a nuestro Señor Jesucristo. O el enemigo te dice, no eres digno. Pero Jesucristo vino por ti a morir en la cruz. El enemigo te puede decir, no eres digno. Pero Jesucristo vino por ti, por mí, para morir en la cruz. Hermanos, le llevo a reconciliarse con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que seamos celosos en la palabra. Si la palabra nos confronta, decir gloria a Dios. Porque dice en el versículo 19, ¿no? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Hermanos, Dios nos está llamando, Jesucristo nos está llamando al arrepentimiento, a ser celosos con nuestras vidas, que examinemos nuestro caminar, que examinemos nuestros pensamientos, que examinemos nuestro interior, que examinemos nuestros corazones, nuestras ideas, y entreguemos a nuestro Señor Jesucristo nuestros afanes, nuestras cargas, nuestras enfermedades, nuestras tristezas, nuestras luchas, porque apartados de Él nada podemos hacer.